Saludos, mi nombre es Georgina Nava, estudiante de la carrera Psicopedagogía, Cátedra Desarrollo y Patologías del Lenguaje. Hoy hablamos sobre los diferentes tipos de alteraciones del lenguaje. Este tema es de suma importancia porque gran parte de las cosas que realizamos a diario son actos comunicativos, desde muecas, sonidos y hasta nuestros gestos. Han acompañado nuestro lenguaje verbal y de esta manera descubrir las motivaciones, opiniones y pensamientos de quienes nos rodean. La capacidad de hablar y comunicarnos es uno de los medios de vinculación más importantes para el ser humano. Esta capacidad se desarrolla a lo largo de nuestra vida, desde que comenzamos a repetir palabras hasta que logramos formar oraciones. Sin embargo, esta capacidad puede verse alterada, retrasada o disminuida por múltiples causas, y es allí cuando hablamos de las alteraciones del lenguaje. ¿Qué son los trastornos del lenguaje? Los trastornos del lenguaje son alteraciones que dificultan la comunicación oral, tanto para hablar como para entender lo que otras personas nos dicen. Los trastornos pueden ser tres tipos. Trastornos del lenguaje receptivo representan la incapacidad de comprensión. Trastornos del lenguaje expresivo dificultan la capacidad de expresar pensamientos o ideas. Trastornos mixtos representan la incapacidad tanto para hablar como para entender correctamente. ¿Qué síntomas presentan los trastornos del lenguaje? En el lenguaje receptivo, los síntomas principales son tener problemas para comprender lo que los demás nos dicen, para seguir instrucciones sencillas y para organizar la información que uno oye. Estos síntomas son difíciles de detectar a edad temprana. ¿Cuáles son las causas de los trastornos del lenguaje? No hay una causa bien definida de los trastornos del lenguaje, aunque se estima que los principales pueden ser genética. Según investigaciones, entre el 20 y el 40% de los niños con antecedentes a discapacidades del lenguaje tienen este trastorno. Otras condiciones, síndrome de Down, trastorno del espectro autista, nacimiento prematuro, discapacidades intelectuales, entre otros. Daño cerebral. El daño cerebral es una lesión en el sistema nervioso central causada por una fuerza física externa o agente interno que imposibilita la realización de las funciones normales del cerebro. Puede producir alteraciones motoras, congénitas, emocionales, conductuales, sensoriales y o de nivel de conciencia. Causas principales del daño cerebral: parálisis cerebral infantil, tumores, cirugía, radioterapia cerebral, patología vascular cerebral, ictus u otras anormalías vasculares, entre otras. Difusión cerebral. La difusión cerebral puede ir desde la pérdida completa de la conciencia, como ocurre en el coma, pasando por desorientación e incapacidad para prestar atención, como en el delirio, hasta el deterioro de una o varias de las muchas funciones específicas que contribuye a la experiencia consciente. El tipo y la gravedad de la difusión cerebral depende de la extensión del daño cerebral, la ubicación del daño cerebral, la rapidez con la que progresa el trastorno que lo causa. La difusión cerebral puede ser localizada, focal, limita un área específica, difusa, global, generalizada. Hipoxia. Se presenta cuando no llega suficiente oxígeno al cerebro. El cerebro necesita un suministro constante de oxígeno y nutrientes para funcionar. La hipoxia cerebral afecta a las partes más grandes del cerebro, llamadas hemisferios cerebrales. Sin embargo, el término con frecuencia se utiliza para referirse a la falta de suministro de oxígeno a todo el cerebro. En la hipoxia cerebral, en ocasiones, solo se interrumpe el suministro de oxígeno. Esto puede ser causado por inhalar humo, inhalación de humo, como sucedería durante un incendio, intoxicación con monóxido de carbono y asfixia. Las células del cerebro son extremadamente sensibles a la falta de oxígeno. Algunas de estas comienzan a morir menos de 5 minutos después de interrumpirse el suministro de oxígeno. Como resultado, la hipoxia cerebral puede causar rápidamente la muerte o daño cerebral grave. Hipoacusia. La hipoacusia, también conocido como sordera parcial, es la disminución de la sensibilidad auditiva. Esto afecta a uno y a ambos oídos y se puede presentar en diferentes tipos y grados. En cuanto a los tipos, pueden ser 3. Hipoacusia neurosensorial.
El problema reside en los órganos del oído interno, vinculados directamente al sistema nervioso. Hipoacusia conductiva, la lesión se encuentra en el oído externo o en el oído medio, lo que impide detectar sonidos que provienen del exterior. Hipoacusia mixta, el problema se encuentra tanto en los órganos conductivos como en el sistema neurosensorial. En la escala de los grados se encuentran los siguientes. Hipoacusia leve, cuando el paciente le cuesta entender el habla en espacio ruidoso. Hipoacusia moderada, cuando es difícil entender el habla sin una prótesis auditiva. Hipoacusia severa o profunda, cuando el paciente necesitará una prótesis auditiva o un implante. Alteraciones perceptuales. Son uno de los tipos de trastornos de aprendizaje que pueden implicar la información que ingresa en el cerebro, entrada, cómo se procesa e interpreta la información, integración, cómo se almacena y recupera la memoria, cómo se utiliza la información, salida. Es la forma en la que el niño percibe lo que ve y escucha. Algunas causas. Los factores de riesgo incluyen aquellos que están presentes antes del nacimiento, anormalidades genéticas y cromosómicas, prenatales antes del nacimiento, anormalidades en el funcionamiento de los órganos del bebé, trastornos metabólicos, anormalidades cerebrales, enfermedades maternas y factores ambientales, como toxinas, etc. Como han podido ver, los trastornos del lenguaje poseen diversas causas que influyen directamente en el desarrollo de tanto la comprensión como la expresión del lenguaje oral y escrito. Dichos problemas congénitos, deterioros biológicos o pobres desarrollos limitan negativamente el correcto funcionamiento y evolución socioemocional de una persona. Es por ello que hoy hablaremos de las alteraciones en el habla más comunes. Dislalia. La dislalia es un problema de pronunciación que implica una articulación o dirección inadecuada de ciertos fonemas. Pueden ser 4 tipos. Simple, incapacidad de pronunciar un fonema. Múltiple, incapacidad de pronunciar 2 o más fonemas. Otentotismo, incapacidad de pronunciar todos los fonemas. Dislalia generalizada. Afín, incapacidad de pronunciar todos los fonemas que requieran el mismo punto de articulación. Las principales causas son funcionales, se deben frecuentemente a un mal manejo o funcionamiento del aparato fonador, problemas auditivos, si el niño no oye bien, podrá entender y aprender incorrectamente ciertos sonidos. Orgánica, disglosia, que son malformaciones o defectos en el órgano que intervienen en el habla, como el paladar o el frenillo lingual. Tartamudez. La tartamudez es un trastorno de habla que causa interrupciones en la fluidez al hablar. Estas interrupciones o bloqueos, llamados disfluencias, consisten en repetir sonidos, sílabas o palabras, estirar un sonido, detenerse repetidamente en medio de una sílaba o palabra. En ocasiones, junto con el tartamudeo, se pueden presentar movimientos de cabeza, parpadeo rápido o temblores en los labios. La tartamudez puede empeorar cuando se está estresado, emocionado o cansado. Hay 2 tipos principales de tartamudez y tienen diferentes causas. La tartamudez del desarrollo es el tipo más común. Comienza en los niños pequeños cuando todavía están aprendiendo el habla y el lenguaje. Muchos niños tartamudean cuando empiezan a hablar. La mayoría de ellos lo supera, pero algunos continúan tartamudeando y no se conoce la causa exacta. La tartamudez neurogenética puede ocurrir después de un accidente cerebrovascular, trauma cerebral u otro tipo de golpe en la cabeza. Debido a la lesión, el cerebro tiene problemas para coordinar las diferentes partes del cerebro involucradas en el habla. Muchas gracias por escuchar esta presentación.